Eugenio Malaponte es abogado, militante originario del partido de la Unión Cívica Radical y en las elecciones para concejales de este 29 de junio encabeza la lista de Somos Vida y Libertad. Bienvenido, muchas gracias por estar, Eugenio. Hola, Luciano. ¿Cómo andás? Bueno, bien, muy bien. ¿Con qué expectativa, teniendo en cuenta que uno de los datos salientes de las elecciones, no solo de las que hubo en Santa Fe, y aquí en la ciudad, sino en varios distritos, es la baja participación del electorado en los comicios? ¿Cómo ves eso? Y en una lista como la nuestra, eso puede ser riesgoso, porque nosotros apuntamos al rosarino en general, y no al rosarino que está involucrado en los aparatos políticos. Si el rosarino en general no va a votar, los que van a votar son los rosarinos que están, de alguna manera, sosteniendo y sostenidos por los aparatos políticos. Entonces los que ganan siempre son ellos. El error gravísimo de decir no voy a votar porque estoy enojado y les estás dando una mano inmensa. Claro, pensaba que una diferencia con, por ejemplo, el proceso de 2001, que era aquel del voto bronca, que era el ciudadano yendo a votar y expresando, dándole un mensaje en la urna a la dirigencia política, en todo caso, diciéndole: ustedes no me representan, voto en blanco, voto bronca. Pero bueno, es una actitud proactiva, digamos. ¿Y cómo terminó? Que terminó de todos modos en un desastre social, por otras condiciones también. Pero digo, en ese momento el modo en que la ciudadanía, creo que expresó eso, era esto: ir a votar y decirle: mire, ustedes no me representan. Pasa que no hay que ver a la política como si la política fuese una persona. La política es una actividad. Y dentro de esa actividad vos tenés gente que se comporta mal, que aprovecha la política, y gente que quiere resolver las cosas sinceramente y legítimamente. Entonces, si vos te negás a la política, te negás a ir a votar, le estás resolviendo todos los problemas a la gente que hoy está ocupando. En el 2001 se fueron todos los buenos. Pues yo me acuerdo, yo tengo 50 años ya. Se fueron los buenos. Se fue la gente que desinteresadamente participaba en política porque ya tenía... La política antes era algo que el ciudadano de a pie participaba. Yo siempre creo que lo he charlado con vos también. El radicalismo tenía 27 seccionales en toda la ciudad. Dentro de cada seccional vos tenías 2 o 3 comités y Ateneo. ¿Entendés? Toda esa gente la que se fue. La que se quedaron son los mercenarios. Y así no fue. O sea, la Argentina viene cayendo en picada. Entonces sería un grave error para los rosarinos no ir a votar. Gravísimo. Empezar ese enojo no yendo a votar, en vez de elegir entre las opciones que ofrece. Bueno, una de las opciones es Somos Vida y Libertad. ¿Cuáles son las principales propuestas? ¿Qué es lo que están proponiendo para el Consejo? ¿Y cómo se diferencian de las otras 6 listas más que hay para la ciudad? Este es un espacio que se armó con Amalia Granata, con la cual yo realmente tengo muchas coincidencias. Sobre todo en querer mostrarle a la gente la mafia que nos está gobernando. Nosotros no estamos así por nada. Por una condición geográfica de la ciudad, una condición climática. Acá pasó algo. Acá pasó una política que se viene vinculando, digamos, al crimen desde hace mucho tiempo. Todo empezó con el socialismo queriendo ganar espacio de poder a nivel nacional, entonces empezaron a recaudar plata de cualquier lado. Eso se transformó en un monstruo que no lo pudieron contener. ¿Por qué? Porque las bandas de las cuales recaudaban plata crecieron. Ahí lo tenía Los Monos, ahí lo tenía Alvarado, todos con vínculos comprobados con el Estado. Y todo eso siempre tiende a empeorar. Y hoy tenemos un gobernador que durante 10 años tuvo como mano derecha a un tipo que hoy está condenado por ser el jefe de una banda de narcotraficantes. Entonces, o nos quedamos en nuestra casa, insultando a la política como si la política fuese una persona, o participamos y escuchamos. Yo no digo que me voten a mí, voten a la propuesta pero escuchen a las propuestas, conozcan quiénes son, conozcan los espacios, de dónde vienen. ¿Está? Bien, pensando en eso también, en términos de propuesta, hoy
digo, mejor por la dinámica y la lógica que tienen las redes sociales, los espacios a través de los cuales la política se expresa, o que los candidatos pueden llegar a la gente, es como que desaparece esta idea, o por lo menos pierde peso la idea de tener una plataforma, de tener propuestas, presentar. Yo hablaba con colegas, decíamos hace unos años cualquier candidato a concejal o candidata venía y tenía un librito armado. ¿Vos escuchaste alguna vez que propuestas con 10? ¿Vos escuchaste alguna vez esas 100 propuestas que se presentó Hapkin? Claro, ¿no? Que después se cumplan o se lleven a cabo. ¿Sabés cuál es el problema? Es que el sistema es el que está mal, el sistema es el que no da respuesta. Toda la propuesta que te haga un concejal generalmente va a ser incumplible. Algunos lo hacen mintiendo adrede porque ya tienen experiencia y saben que ninguna propuesta sale, y otros lo hacen por inocencia. La cuestión es que el Consejo es simplemente un organismo administrativo del Poder Ejecutivo. Los opositores y los oficialistas, porque los opositores son socios también, ojo, porque el peronismo es socio de Hapkin. Vos acordate que en el año 2023, el 23 de diciembre del 2023, se votó la tasa vial, que es un robo a todos los rosarinos que cargamos nafta. De cada 50.000 pesos que vos cargás de nafta, 1.000 pesos van a esa tasa vial. Digo, 23 de diciembre, cuando vos estabas haciendo el asado para la Navidad, te metieron eso. Y los peronistas le votaron en contra, pero claro, no dijeron nada de que, primero que era inconstitucional, después que lo hacían a espalda de la sociedad un 23 de diciembre. Entonces son todos socios. Bueno, vos me decías, el problema es el sistema. Estamos en problema entonces. ¿Qué hacemos? Grave problema. ¿Pero qué es? ¿O qué es lo que querés expresar cuando vos decís que el problema es el sistema? ¿Es que el sistema democrático, digo, de alguna manera vos estás diciendo tampoco tiene tanto valor el Consejo? El problema es el sistema político. Milei ahí fue, y la gente lo sabe. La gente lo sabe porque, a ver, lo votó a Milei. Yo que más creo, soy de los que creo que, más que por las ideas libertarias de ultraderecha de Milei, creo que lo votó por el tema de la casta. Ahí fue la pegada de Milei. ¿Y qué quiere decir la casta? Es un sistema que no está funcionando. El problema es que Milei, que lo van con las medidas económicas, todo, pero en lo principal, que era terminar con este sistema político, no lo está resolviendo, ni siquiera lo está hablando de resolverlo. No, porque bueno, de hecho, de alguna manera también la falta de fuerza propia en el Congreso y demás hace que todo el tiempo tenga que no lo veo así. Por lo menos porque él el tema lo planteó. Y fue para mí fue lo que más motivante de apoyar. Yo lo apoyé a Milei fuerte. Poner sobre la mesa este tema. Uh-huh. En la ciudad de Rosario, hoy un concejal se gasta $3 millones. Un concejal para una campaña. La campaña del oficialismo salió $3 millones. $3 millones. Un cartel sale 25 palos. Entonces, ¿vos cómo competís contra eso? Imposible. No hay manera. Entonces, el sistema es el que lleva, que al que tiene más plata es el que está entre los carteles y está entre los que gana. Entonces son siempre ellos. Digo, lo que tenemos que hacer, esta es una propuesta que es controlar ese sistema. Por ejemplo, cartelería en vía pública política no puede haber más, porque eso genera un deterioro democrático enorme. Parece una pavada, pero genera tiene que ver con el que más tiene más posibilidades de hacerse conocer. Exactamente. Y después empezar a ver dónde está la plata de la ciudad. Porque no es que somos una ciudad pobre. Rosario gasta $900 millones, que es lo mismo que gasta una ciudad europea. No somos una ciudad pobre. Estamos gastando, repito, lo mismo que una ciudad europea. La mitad de esa plata se la patina la política. Entonces, la mejor propuesta que puede hacer un concejal hoy, y aparte es una propuesta que la puede generar uno solo. Porque, viste, si no, yo escuché candidatos que decían hay que terminar con el DREI. Para terminar con el DREI tenés que tener una mayoría enorme, claro. ¿Entendés? Con consenso total. Digo, ahora, un solo concejal puede preguntar desde adentro del consejo, ¿dónde está la plata? Porque estamos hablando de 350 millones de por año que se patina la política. Que se patina la política, ¿qué significa? En detalle. Que se la roban o que la utilizan para las campañas. Para financiar estas campañas costosas que vos... Sí, pero aparte, a ver, tienen un ejército, yo digo... cuando Milei habla de la casta, nosotros hablamos de la política sociedad anónima. Hay gente que administra toda esta plata, que es la plata nuestra. La plata nuestra. La administra como si fuese una empresa. Hay empleados que son los empleados públicos, que viven a lo mejor 20, 30 años con su sueldito, en muchos casos ni van a laburar. Con su sueldito todos los meses, solamente por pertenecer a una estructura política que funciona 15 días antes de las elecciones. Y después capaz que no van a laburar. Todo eso lo estamos sosteniendo nosotros. Hoy puse un tuit donde mi negocio, porque yo entro a la cuenta del banco y veo una entrada de una venta que hice y después 5
ítems de descuentos, digamos. De impuestos, de ingresos brutos, de la municipalidad. Digo, ¿cómo se puede, cómo podemos sostenernos así? ¿Cómo pueden sostenerse los emprendedores, los comerciantes, los empresarios, el laburante que a lo mejor no está al tanto de la que tiene que pagar el jefe del negocio? ¿Entendés? ¿Y todo por qué? Porque esta gente está ahí y yo digo, no voy a votar, que hagan lo que quieran, y hacen lo que quieren. Claro, efectivamente. Bueno, ¿y tu perfil entonces cuál es? ¿O qué es lo que estás proponiendo? ¿Tiene que ver con la idea de un concejal, o bueno, varios los que pudieran entrar, en todo caso, como especie de contralor del Ejecutivo? Yo creo que no solo un concejal, sino que yo ya tengo toda una carrera y estoy a punto caramelo para ir. A mí ya no me importa nada, Luciano. O sea, cuando yo era más chico... Yo no sé si es bueno o es malo. No lo sé, creo que es muy bueno. Cuando era chico y uno entraba en este mundo de la política, tenía algunas, qué sé yo, se callaba algunas cosas. ¿Por qué? Porque en general no te querés enemistar con gente, viste, de la misma actividad que es la política. Ajá. Hoy ya no le tengo respeto a nadie en la política. O sea, no me importa nada. O sea, lo que hay que denunciar, hay que denunciarlo. Ya lo tengo recontra claro y no basta más que ver mis redes para ver que no me callo nada. No tenés esas ataduras. Nada. ¿Pero crees que desde la política se le puede mejorar la vida a la gente? Digo, desde el Consejo Municipal se pueden impulsar proyectos. Estamos hablando de que hay 350 millones de dólares, 500 millones de dólares que faltan. Con 500 millones de dólares por año, por ejemplo, Zaragoza, que es una ciudad con la que yo hice una comparación con Rosario, sí, le construyó a su ciudad, porque en Europa las ciudades son las que construyen los estadios. Uh-huh. El estadio de fútbol para el Mundial nuevo, se la construyó la ciudad y salió 150 millones de dólares. Y es un atractivo para la ciudad, un atractivo turístico y obviamente también un atractivo para sus habitantes. Uh-huh. Nosotros los que vamos a la cancha, que las canchas de Central y Newell explotan todos los fines de semana, no entra un alfiler. ¿Está? Bueno, es un desastre ir a la cancha, lo único que bueno es el espectáculo que brinda el espectáculo deportivo y el folclore. Claro. Digo, y somos la ciudad hoy, una ciudad estigmatizada gracias a los socialistas, una ciudad estigmatizada por la violencia y el narcotráfico. Yo he visto documentales en Europa donde muestran a Rosario, el caso Rosario como una ciudad vinculada a la violencia y el narcotráfico en el mundo. Bueno, digo, ahora, ¿cómo podemos salir de eso? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que nos diferencia, que nos hace mejores, que nos hace sentir orgullosos? El fútbol. El fútbol. La ciudad tiene que mirar al fútbol. ¿Te acuerdas cuando la ciudad estaba de espalda al río? Que sí. Era una cosa? Bueno, la ciudad está de espalda al fútbol. Cuando Argentina salió campeón con el mejor jugador de la historia y el tercer mejor jugador de Argentina, que fue el segundo mejor del Mundial, los dos de Rosario, y no le dio ni pelota la ciudad a ese logro. ¿Está? Tenemos que empezar a ver al fútbol como un ingreso de divisa, para llamar a la gente de nuevo de afuera. Nadie quiere venir a Rosario, esa es la verdad. Ahora, mira, yo te iba a decir, el intendente Habkin o el gobernador Puyaro te podrían decir, bueno, eso cambió. De hecho, es parte de la campaña que hace el oficialismo, digamos, vuelvan a Rosario cambió, bajaron notablemente, descendieron los... Esas dos personas que me nombrás son los grandes responsables unos de los grandes responsables de todo esto que pasa. Y permanentemente nos tratan de tontos. Ayer vi un tuit del intendente diciendo que era la ciudad más hermosa del mundo. Flaco, esta la ciudad no es la más hermosa del mundo. Esta ciudad la arruinaste. La arruinaste. ¿Entendés? Es una ciudad sucia, una ciudad insegura, una ciudad que está fea, una ciudad que no ve su futuro, su horizonte, no encuentra, digamos, cómo salir de la situación en la que ustedes la dejaron. Y vos venías a decirnos que es la ciudad más hermosa del mundo. Vos sos un pavo. ¿Entendés? No sos un pavo, sos un vivo. ¿Entendés? Mirá cómo pasás del pavo al vivo, ¿entendés? Porque el que te trata a vos de pavo, en realidad, viste, hay que ver cómo le va la fórmula, porque hasta ahora le viene siendo bien, con lo cual es el vivo, pero en realidad tendríamos que dejarlo todo como un pavo, que es lo que es. Eugenio, 3 problemas principales de la ciudad. Mencionaste recién, decíamos, la ciudad está sucia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los 3 problemas principales que identificás en Rosario? A ver, yo trato de hacer análisis un poquito más profundo y creo que el problema que tiene la ciudad es esta sensación de vivimos en una ciudad fea, porque
nos la transformaron en un lugar, digamos, violento, un lugar donde la gente resuelve los problemas a balazo. Primero que tenemos que solucionar el tema de la inseguridad. Y después tenemos que transformar a la ciudad en una ciudad pujante que tenga un objetivo. ¿Está? Un objetivo. Rosario no estamos hablando de hace 100 años, hace 20, 30 años, decíamos que era la ciudad más linda para vivir, ¿o no? Uh-huh. Era un logo ese, un eslogan. Sí, era el eslogan de la Barcelona Argentina, de verdad que hoy digo, bueno, volver a creer en nosotros. ¿Y cómo? Bueno, usando la cabeza. El fútbol puede ser una muy buena salida, pero de hecho, ¿cómo vas a hacer todo eso con un ciclo, una estructura política que ya lleva 35 años en la ciudad? Por más que no sean los delincuentes que son, cualquier estructura política después de 35 años ya está desgastada, ya no tiene más idea, ya necesita un cambio. Bien, o sea que, digamos, encaran estas elecciones con la expectativa de que aparezca, que la ciudadanía vea que hay, en la lista en caso que vos encabezás, yo soy el único, propuesta nueva. El único que puede garantizar que clarificar a dónde va la plata y después empezar a pensar propuestas para la ciudad. Yo hice un curso de gestión en Buenos Aires de ciudades. Y cómo se encara la gestión, por ejemplo, en ese momento de la reta en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Profesionalismo. Pensar la ciudad a 20, 30 años incluso. Nosotros no tenemos absolutamente nada de eso. Bueno, porque pensaba decir, por un lado está esto que vos decís, la cuestión de lo que se hace con los recursos públicos, a qué se destinan y demás. Con cortar determinados circuitos, que es lo que vos estás planteando, digamos, no basta, porque después también tenés que tener algún proyecto para hacer con ese dinero, invertirlo en hacer una ciudad mejor. Bueno, ¿no? ahí vamos yo iba con esto. Ahí vamos a tener una discusión, porque hoy está en boga la discusión entre el Estado paternalista, que plantea kirchnerismo, la izquierda, y el Estado no Estado, mínimo, que plantea Milei. Digo, en el medio pasa un elefante caminando de lo que nos están choreando. Porque vos podés discutir el Estado, el tamaño del Estado, pero si te lo roban, ¿de qué te sirve? Entonces, cuando nosotros veamos el elefante y digo, che, pará, esta discusión nos están robando. Después vemos qué hacemos con la plata. Si vos estás gastando 900 millones de dólares, duplicaste en dólares el presupuesto, con lo cual nos están cobrando el doble de lo que nos cobraban el año pasado. Digo, bueno, a ver, recuperemos esa plata. Después los de derecha dirán, bueno, esa plata hay que dársela, devolvérsela al contribuyente, y el Estado tiene que gastar la mitad. Y los otros dirán, bueno, esa plata hay que darla en ayuda social, hay que generar, ¿entendés? Pero hoy tenés 250 millones de dólares que se gasta la ciudad en ayuda económica para la economía. Yo tengo mi negocio. A mí la ciudad nunca me dio ningún tipo de ayuda, todo lo contrario. Ahí tenés todos los impuestos que te cobran todo el tiempo. Ninguna ayuda. Ninguna. Y después tenés 150, 200 millones de dólares más que se gastan en promoción social. Esto es una promoción social, es el gran agujero negro de la gestión de Hapkin, y ahí es un robo total. Ajá. Y ahí tenés el narcotráfico, porque cuando descubrieron a las cajas, ¿te acordás de ayuda social en la casa del viejo cantero? Al día siguiente le prendieron fuego, se la prendieron lo mismo del gobierno, obviamente, intencionalmente, quedó demostrado, a la Secretaría de Promoción Social. Entonces, no te miento cuando te digo que la mitad de toda esa plata se la chorean. Recuperemos esa plata, no seamos giles. ¿Para qué vamos a estar discutiendo derecha e izquierda? Sí, demos ese debate, pero paremos el elefante. Está bien, entiendo que el punto, básicamente, yo por eso te lo preguntaba, bueno, justamente, teniendo esos recursos, si no se perdieran esto que vos estás planteando, que se pierden, bueno, ¿qué hacer con ese recurso? De todos modos, bueno, de alguna manera Sí, ¿sabés lo que significa? Lo planteaste, porque puede ser achicar, bajar... Está bien, pero eso, vamos a lo práctico. Vos sabés lo difícil que va a ser recuperar toda esa plata, desmantelar todo este aparato de robo, de corrupción que han instalado. Hoy por hoy, si yo no entro al Consejo, te lo aseguro esto, si yo no entro al Consejo, nadie va a discutir todo esto y todo esto va a empeorar. ¿Y qué mirada tenés sobre el candidato que representa a Milei, La Libertad Avanza acá, de Juan Pedro Aleart? Imagino que tendrás algunas cuestiones en las que coinciden o no. No sé lo que plantea, porque un chico que no nada, o sea, era la cara y siempre sonriente de un medio que está totalmente comprado por este aparato político. Y de repente, yo digo,
A mí me gusta mucho la política, entonces por ahí peco, digamos, nada, digo, pero también me llama la atención a la gente que de un día para el otro le despierta la vocación, ¿está? Y mucha gente, en muchos casos no pasa eso, no hay que tener una vocación de un día para el otro. Claro, tener una vocación de empezar a cobrar un sueldo generalmente, desgraciadamente lo que pasa. Por ejemplo, en el de Ciro Seiza, ¿cuánto cobraba Ciro Seiza en de 12 a 14? Porque la gente se piensa que como salen en la tele son millonarios. Sí, no es así. Ganan 2 o 3 millones de pesos y pasan a cobrar. Ciro Seiza hoy tiene 250 millones por mes a disposición, con un sueldo de 10 y 15 millones. Y toda una troupe de gente que trabaja con él, no sé para qué. Y él mismo dijo que iba a ir al Senado a limpiar todo y no limpió nada. Entonces yo a Lear lo veo igual a Ciro Seiza. Igual, o sea, no... Capaz que me equivoque, no me parece que sea un chico preparado, no me parece que tenga vocación. Van ahí por toda esta plata que significa entrar en el mundo de la política. Perfecto. Eugenio Malaponte, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a vos, Luciano.